tenemos una víctima femenina, Sí. manchas de sangre, tenemos una vaina, Una vaina que tenemos acá. sí, calibre 9 milímetros, Y- una pistola de igual calibre, un proyectil que tenemos que poner en la misma posición que dice el expediente. Como criminalista, lo que se hace es ir al lugar del hecho y lo que vamos a hacer es recolectar en forma minuciosa y con un método científico la mayor cantidad de evidencias que nos ayuden a esclarecer el hecho. Bienvenido, Raúl Torre, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Un placer de que estés acá. No, gracias por la invitación. Qué mundo que me encanta meterme ya en el mundo este de ir a investigar crímenes. La musiquita que estaba ahí en la apertura, nada, yo siempre miraba la serie y me encantaba, quería hacer eso. Sí, exacto, total, claro, vamos a buscar gente muerta para encontrar quién lo hizo. Bueno, Raúl Torre, investigador forense, especialista en criminalística y profesor de criminología y criminalística. Así es. Bien, bueno, esta primera parte yo defino a los invitados e invitadas, pero me gusta también preguntarles, ahora en este caso, ¿quién es Raúl Torre por Raúl Torre? Bueno, yo comencé con esto muy, muy joven, tenía 17 años, cuando ingresé a la policía con el grado de oficial. Ya tenía pasión desde muy joven por esto, seguía los pasos de mi papá. Mi papá fue un investigador forense. Así que comencé, como decimos nosotros, gateando en la policía, así se llama el policía Nobel, que comienza a tratar de aprender fundamentalmente a partir de la experiencia de los colegas y a estudiar mucho, a leer mucho y a prepararme mucho, ¿no? Primero desde el campo empírico y después en distintas carreras universitarias que hice a través de mi desarrollo, mi evolución profesional, ¿no? Raúl, como decía recién, en esta primera parte del programa yo siempre invito a los invitados a subir a un DeLorean o una máquina del tiempo, ir al pasado. Vos decís, mi papá también era investigador. ¿Tenés algún recuerdo puntual de algo que hayas dicho, mirá esto que pasó, o el caso que trajo papá y vos siendo chico acordarte, o algo que leyeras y que te gustara leer? A ver, yo vengo de una generación que normalmente tenía como modelo a sus mayores. Es así como de alguna manera evolucionamos nosotros. Nosotros teníamos como modelo a los mayores. Y era muy común que todos siguieran el camino del padre, o una gran mayoría siguiera el camino del padre, en cualquier sentido, como médico, como tendero, como carnicero, etc. De alguna manera esa segunda generación post la gran inmigración que llegó a la República Argentina, de alguna manera ese era el modelo. Y nuestro modelo era generalmente nuestros mayores, a quien uno admiraba, que era el papá de uno, como todo chico, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me generó una seducción muy particular y de alguna manera hizo que en mi adolescencia, cuando mis compañeros leían a lo mejor selecciones del Reader's Digest o leían alguna historieta, yo leía a Edmond Lockhart en La investigación criminal y los métodos científicos, libros que había tomado de la biblioteca de mi papá. Y lo veía con mucha pasión, ¿verdad? Realmente idealizando al investigador, llevándolo al límite del investigador literario que está bastante divorciado de la realidad, ¿verdad? Todos tenemos el sueño de ese investigador de Agatha Christie, ¿no es cierto? El inspector Poirot, por no hablar del máximo exponente que es indudablemente Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos esa seducción, lo que ha generado una gran deformación profesional, que yo no sé si adelantarme a decírselas ahora o lo charlamos dentro de un rato. Sí, entonces hay una gran deformación que hace, saben que es una lucha cotidiana que tengo, que los chicos jóvenes, los jóvenes oficiales de policía, pero también los jóvenes fiscales, los jóvenes médicos forenses, etcétera, tienen la convicción que cada vez que vamos a un hecho criminal como que tienen que enfrentarse a una contraparte que es un criminal inteligente que ha generado una cantidad de acciones tendientes a evadir la acción judicial, o sea, de alguna manera desafiando al investigador más o menos con un juego de que a que no me descubrís,
¿verdad? Totalmente, eso pasa en las películas a menudo. Claro, y es pero lo que uno el quizás crimen no. al que nos enfrentamos nosotros está cometido por hombres de carne y hueso, por personas comunes, en muchos casos por personas a las que jamás hay que justificar, pero muchas veces hay que entender, porque vamos a encontrar en sus conductas explicaciones porque han llegado al límite que los va a poner probablemente privados de la libertad durante muchísimos años de su vida. Obviamente me estoy refiriendo a los hechos homicidas y aparto cualquier otro tipo de delito, ¿verdad? Ahí te consulto, ¿es tarea de ustedes llegar solo a quién lo hizo o también por qué lo hizo el móvil también? No. Hoy en día las ciencias de la conducta están integradas al proceso de investigación criminal, entonces el por qué que deviene de esas ciencias, de la psicología forense, la psiquiatría forense, y hoy trabajándose con mucho éxito las neurociencias, es el por qué ha ocurrido el hecho criminal, Okay, ¿verdad? el móvil. Bien. Raúl, respecto a tu formación profesional, cursos que hayas tomado. Mi título de grado, yo desde jovencito, yo egresé del secundario del liceo policial, con bachiller policial. Luego mi carrera universitaria, mi título de grado es en criminalística, soy egresado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y tengo un posgrado en criminología que hice en la Universidad de Salamanca, en España. Y otro posgrado también en la Universidad de Salamanca, en España, que hice años después, en Medicina Legal y Policía Científica. Medicina Legal no con la formación que tiene un médico, sino para poder interpretar lo que los médicos producen, ¿verdad? Y luego hice mi doctorado con los créditos que obtuve en Salamanca, los usé para mi doctorado en la Universidad de Los Ángeles, en los Estados Unidos. Bien. Ok, un carrerón, diría yo. Estudiaste un montón. Bueno, pero mi doctorado fue en el año 2000, ya era grande, ¿no? Ok. Raúl, te consulto, ¿alguna traba o algo que hayas tenido que sortear a través de tu carrera profesional? No. La policía es el gran a quien yo le debo muchísimo porque con la inquietud que teníamos nosotros, la policía, obviamente a través de operadores, personas, ¿no? Pero siempre me favoreció y me facilitó cualquier cosa que yo quisiera hacer. Pues yo les hablo de los títulos universitarios que tengo que califican, pero tengo hechos decenas y decenas de cursos, diplomaturas, y a toda esa actividad que nosotros teníamos siempre vinculada al ámbito forense, la policía no solamente no me puso obstáculo de ninguna naturaleza, sino me favoreció con permisos, con francos, con autorizaciones. Yo soy muy reconocido de la institución. ¿Siempre Policía Federal Argentina? Provincia de Buenos Aires. Ah, ok. ¿Qué sentís cuando quizás viste como que hay un cierto resquemor con la policía de la provincia de Buenos Aires? Edmond Lockhart parafrasea a Víctor Hugo en Los Miserables. Edmond Lockhart es la máxima expresión de la investigación forense a nivel universal, ¿no? Fue un hombre dotado de una capacidad que rayana con lo sobrenatural, era médico y abogado, fue jefe de policía de Lyon, fue el que desarrolló a la criminalística como ciencia de investigación criminal, ¿verdad? Él en su libro Policía de novela y Policía de laboratorio parafrasea a Víctor Hugo, que en Los Miserables Víctor Hugo dice: la sociedad rechaza irremediablemente o irremisiblemente tanto a quienes la atacan como a quienes la protegen. Y cuando uno lee Los Miserables o ve alguna de las versiones cinematográficas o inclusive de ópera que hay hecho de Los Miserables, ¿no es cierto? Ve que la sociedad tiene más rechazo por el inspector Javert, que es un individuo increíblemente cumplidor de la ley, contra Jean Valjean, que es el personaje a quien uno seduce, con quien uno se encanta, que en definitiva es un delincuente convicto. Y uno se solidariza con el delincuente y ve con mucho resquemor al inspector Javert. Dicho esto, a veces acciones que comete la policía me provocan muchísimo dolor, ¿no? Desde lo personal. Yo siempre sentía a la policía como mi familia, ¿verdad? Entonces,
a tal punto que esto no lo vivencia un ciudadano común, pero cuando nosotros, que somos policías, aun cuando estuviéramos en un área determinada, vemos al personal uniformado, lo sentimos como que es nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno ve cosas como represión, apremios ilegales, y que uno no tiene otra cosa que sentir dolor. Esto es lo mismo que si un hermano de uno cometiera un acto reprochable, ¿no? Eso así lo siento. Queda clarísimo. Clarísimo. Bien. Bueno, yo voy a todo lo opuesto. Te quiero preguntar por ahí algo que digas, un momento bisagra de tu trabajo, que digas, qué buen trabajo hice, algo que recuerdes. Mira, vos sabés que el trabajo nunca es un trabajo de un individuo. Siempre es un trabajo de equipo. Mucho cuidado. Esto lo aprendí de mis mayores, ¿no? Yo tuve un maestro incuestionable que fue el doctor Osvaldo Raffo, que yo he seguido su escuela de alguna manera, en muchos sentidos. Y él siempre decía, esto nunca es un trabajo de una persona. Esto es un trabajo de un equipo. El que pretende trabajar individualmente fracasa. Siempre es un trabajo de equipo. Entonces yo le decía a los chicos míos, les decía cuando habíamos esclarecido un crimen que era muy importante, o era muy importante por la calidad de las personas de alguna manera investigadas, lo que lo hacían de mucha notoriedad, o era un hecho que tenía mucha repercusión en los medios de comunicación, o era un hecho muy complejo. Uh-huh. Y nosotros en cualquiera de esas variedades esclarecíamos el hecho. Yo le decía, le citaba siempre a los generales romanos. Y yo le decía que los generales romanos, y si alguno de ellos me está escuchando lo recordará seguramente esto, los que llegaban triunfantes de sus victorias en las campañas, llegaban siempre por la vía Apia. Acampaban fuera de Roma, debían entrar de día porque los ovacionaba, los esperaba el mismo César y los ovacionaba todo el pueblo de Roma. Y en su carroza, donde generalmente si tenía hijos varones, lo acompañaban vestidos de blanco, atrás iba un esclavo que le iba susurrando en el oído permanentemente, toda gloria es pasajera, toda gloria es pasajera. Entonces, cuando nosotros volvíamos de un hecho que teníamos esclarecido, a lo mejor al criminal confeso, o en otro orden de cosas, habíamos ido al juicio oral y teníamos al criminal condenado, yo les decía esto y les decía, vamos que seguramente hay otro crimen que tenemos que investigar. Así que este ya pasó. Eso es lo que te puedo decir. No, hemos tenido muchos casos con la inmensa satisfacción del esclarecimiento y hemos recibido premios, hemos sido condecorados, todos, y eso es una gran satisfacción, pero es pasajero. ¿Y alguno de estos pasajeros que recuerdas como equipo, no solo que digas, ok, en esta la rompimos, si querés no la rompimos? Bueno, solo, hemos tenido muchos crímenes de mucha notoriedad, el multihomicidio de Pablo Nogués, por ejemplo, que toda una familia fue virtualmente conducida a la muerte por un hecho complejo por sus características, una familia extremadamente religiosa, donde justamente producto de ese fanatismo no aceptaban que uno de sus miembros hubiera tenido un hijo con una mujer fuera del matrimonio, porque esa mujer era ya casada, separada, antes de la ley de divorcio, y entonces él, en un ataque de ira, porque rechazaban a su hijo, mató a su hermana, a su cuñado y a sus 2 sobrinas. A la hermana en estado de gravidez, que estaba con un parto que se iba a hacer en las próximas horas, así que mató 5 personas. Y cuando nos encontramos con ese cuadro realmente demoníaco en la escena del crimen, imagínense a las nenas muertas, utilizó arma de fuego en principio y luego las víctimas quedaron todas con vida, siguió con armas blancas, con cuchillos que obtuvo en el mismo escenario. Cuando nosotros nos encontramos con eso, realmente era un hecho complejo y sin ningún tipo de explicación. A su vez, otra hermana que lo había visto alejarse de la escena del crimen nos ocultaba las características fisonómicas faciales del autor y su complexión.
El individuo del que les habla era alto y morocho, y la hermana que lo había visto alejarse nos hablaba de alguien bajo y rubio, nos hablaba de otra persona. Lo estaba encubriendo, cosa que puede ser reprochable desde lo moral, pero no desde lo legal. La hermana puede encubrir a su hermano, ¿verdad? Este caso que fue tan complejo, cuando lo esclarecimos nos dio mucha satisfacción, ¿verdad? Puedo entender que uno puede enseñar, cómo encontrar ciertas pruebas, ciertas huellas, ciertas evidencias. ¿Cómo se enseña que ese cuadro, cuando entras y ves un cuadro tan tremendo como ese, por ejemplo, mantener la calma, estar frío, ¿se puede enseñar? ¿Se puede transmitir? No, eso lo da la actividad profesional. A ver, cuando uno llega a un escenario de estos, está en presencia de un cadáver, esto conmueve siempre. Hay gente que piensa que nosotros, porque estamos acostumbrados y porque nuestro trabajo profesional es como que si no tenemos nada que hacer, ¿qué te parece si no vamos a tomar un café a la morgue? Más o menos es así, y es el último lugar donde queremos estar, ¿verdad? No queremos estar cerca de los muertos, queremos estar con los vivos. Trabajar con los cadáveres es nuestra actividad profesional, porque el elemento más rico que nosotros tenemos en la investigación criminal es el cadáver. Pero no somos necrófilos ni nada que se le parezca. Es más, en muchísimos casos esto nos ha llevado al psicoanálisis. No piensen que es gratuito estar trabajando con chicos muertos en hechos grotescos, habiendo mediado delitos contra la integridad sexual, muchos hasta inimaginables por su crueldad y todo eso. No piensen que esto es gratuito, ni mucho menos, a muchos nos ha llevado a la terapia, etcétera, pero eso nos ha permitido de alguna manera enfrentar la actividad con mucha más profesionalidad, entendiendo mucho más las cosas. Mi primera sesión de psicoanálisis, yo le dije a mi terapeuta, me dijo, doctor, tengo un problema, yo veo un chico muerto y realmente me conmueve, y yo veo a algunos colegas míos que no los conmueve, así que tenemos que hacer algo porque estoy enfermo. Y mi terapeuta dice, no, los que están enfermos son los otros, si esto no los conmueve, ¿verdad? Entonces así uno entiende cómo tiene que llevar adelante, y es de alguna manera un costado que no se conoce normalmente de nuestra actividad, que hay que trabajarlo y hay que superarlo, Perdón por la interrupción, pero si venís disfrutando de la entrevista, podés darnos una mano comprando uno o más cafecitos. Entrá a cafecito.app/tematizadosoc y ayúdanos a bancar lo que nos apasiona. Raúl, te quiero preguntar, ¿qué hace un criminalista? Bueno, nuestro trabajo tiene diferentes ámbitos, ¿verdad? El más conocido es la escena del crimen, que es lo que se llama la criminalística policial. Llegar a la escena del crimen, la policía llega, previene, en teoría impide que se modifique algo del escenario, y ahí llegamos nosotros con nuestro equipo y nos dedicamos a, primero, graficar absolutamente todo, tratar de entender lo que pasó, que a veces se puede, la mayoría de las veces se puede, otras veces no, requiere de cosas más complejas, entender qué fue lo que ocurrió, levantar toda la evidencia, y luego tenemos lo que llamamos la criminalística de laboratorio, la segunda parte, que es procesar toda esa evidencia y obtener información. La tercera parte es compatibilizar todo aquello que encontramos en el escenario, más un asociado nuestro que es el médico forense, ver lo que produce en la necropsia médico-legal, nosotros en el laboratorio, y en el tercer paso tenemos que entender todo y siempre esperar a tener absolutamente todo, nunca antes, o sea, lo que nosotros llamamos tener todo el contexto para empezar a sacar algunas conclusiones. Ok, Raúl, ¿y cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? La criminalística es
a partir de la evidencia física, establecer cómo ocurrió el hecho criminal, cuándo ocurrió el hecho criminal, dónde ocurrió el hecho criminal, quién es la víctima. Muchas veces se requieren de operaciones criminalísticas para determinar la identidad de una persona y que esto nos conduzca a quién es el criminal. El médico legista que trabaja con nosotros, el forense, lo mismo. ¿Cómo, cuándo, dónde y quién? Solamente que nosotros con la evidencia y él con el cuerpo humano. Y la criminología, en cambio, es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió el hecho criminal? La criminología tiene dos ámbitos. Un ámbito macro. Vamos a suponer que nosotros decimos, en Rosario subió la venta de estupefacientes en el último lustro, ¿verdad? Sí. Y se incrementó en un 40%. Estoy fabulando, sí, sí. ¿no? Muy bien. Ese es un concepto macrocriminológico donde estamos hablando de una geografía determinada, podemos hablar de una población determinada, de una etnia determinada, lo que fuere. Y la microcriminología es determinar por qué Sabac Montiel le disparó a la doctora Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Ok. Esa es la respuesta que va a dar la criminología. La criminalística, por poner ese caso como ejemplo, va a analizar cómo ocurrió, por qué falló el disparo, que el arma no se encontraba alejada el cartucho en la recámara, que arrojó una sustancia que probablemente sea lubricante que se encontraba en la zona de percusión del arma y al ser disparado en vacío proyectó ese lubricante que algunos hasta pensaron que podía ser agua, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, la criminalística va a explicar todo eso. La criminología, en cambio, va a explicar por qué ocurrió el hecho criminal. Y las neurociencias van a trabajar sobre Sabac Montiel y nos van a decir si comprendió la criminalidad del acto, si tuvo la capacidad de dirigir sus acciones o tiene una característica en su personalidad que lo hace proclive a cometer delitos, a ser violento, etcétera, etcétera. Ya que nombraste el caso, recién hablábamos un poco de cómo la tecnología hoy les permite a ustedes tener muchas más herramientas de las que había, qué sé yo, no tanto tiempo atrás, hace 30 años si querés, muchos menos videos, muchas menos cámaras de celulares. ¿Cómo cambió el trabajo en ese sentido, por un lado? Y la otra, ¿en qué situación se encuentra el caso del atentado? Se han agregado nuevos elementos forenses. Hoy todos vivimos adosados a un teléfono. Una cámara en la mano. Ustedes fíjense que lo primero que se hace es secuestrar el teléfono, porque el teléfono nos da geoposiciones, geolocalización, nos da cuáles son nuestras relaciones personales, nos da qué hemos hecho en los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días. Es más, puede contar la historia de nuestra vida. Es más, puede hasta explicar nuestras preferencias sexuales o lo que a ustedes se les ocurra, en tanto y en cuanto eso pueda tener que ver con el hecho que se nos somete a análisis. Nos da absolutamente toda la información que nosotros necesitamos. Ese es un nuevo costado de la investigación forense que cuando yo empecé con esto y trabajamos con una lupa y polvos reactivos para buscar huellas dactilares, obviamente no existía. O la camarización que nosotros tenemos. Yo les contaba hace un rato que yo estaba en el aeropuerto de Lisboa 5 horas después del atentado a la doctora Fernández de Kirchner y yo recibí un video que mostraba virtualmente cómo fue todo el esquema físico del hecho. Y yo lo estaba mirando en el aeropuerto de Lisboa. Es más, en ese vuelo de Lisboa a Madrid que dura 1 hora y pico, debo haber visto 600 veces el video, ¿verdad? Que fue lo que motivó que ya envié mi primer Twitter con relación al hecho desde Lisboa y el segundo lo mandé del aeropuerto de Madrid, ¿no? De Barajas. ¿Y en qué situación está hoy el caso? El caso está virtualmente esclarecido, lo que pasa que la juez de la causa y los investigadores están yendo para ver si hay un estadio superior. Todo parecería indicar que este joven que ha aparecido ahora en las últimas horas como vinculado a esta chica Brenda, parecería ser el que de alguna manera influyó ideológicamente en ella y le generó una transformación en su vida que la llevó de alguna manera a ser uno de los autores mediatos de este atentado. Entonces, tanto lo tenemos a Sabac Montiel
que es el autor directo, ¿verdad?, de este atentado afortunadamente fallido, pero que no deja de ser un hecho cometido por lúmpenes y que continúa siendo a todas luces totalmente bizarro, ¿no? Sigamos conectados. Búscanos en Instagram como TematizadoSoc. Encontrá todas las entrevistas, entérate de los próximos invitados e interactúa con más contenido. Me surge la pregunta de, no sé, por ahí si lo querés responder, pero ¿por qué algunos casos se vuelven tan mediáticos? Hay 3 cosas que seducen de manera formidable a la sociedad argentina. Esto me lo decía un productor ejecutivo de un canal muy importante de televisión. Me decía, la farándula, el fútbol y el crimen. Imaginen, me dijo él un día, si llegamos a tener a Maradona involucrado en un hecho que reúne, porque el Maradona reúne las 3 características, el fútbol, la farándula, y bueno, recuerden lo que fue la muerte de Maradona. No había otro tema de que se hablara en el país. Nuestra sociedad tiene una formidable seducción por el caso criminal. Miren, los argentinos somos todos casi de todo. Los argentinos somos todos casi abogados. Llega alguien y le dice a su amigo, ¿sabes que tengo problema en la empresa? Me parece que me van a despedir. Sentate que te dicto un telegrama, le dice el otro. Y le hace un telegrama, solicito, aclare situación laboral. Somos todos casi contadores. Cuando vos tenés que hacer la presentación anual de ganancias en el bar, y dice, vos sabés que tengo que hacer ¿sabés lo que tenés que hacer? Tenés que poner el auto que te compraste, ponerlo como que de un modelo anterior, que la FIP no se da cuenta que vos te estás cambiando el año. Y entonces ya con eso, o si no hace una cosa, no hagas la transferencia del auto hasta el año que viene, y entonces recién lo vas a declarar el otro año, 2 años que no pagaste nada, en bienes personales. Somos todas casi contadores, somos todas casi abogados, somos todas casi arquitectos. Vos te haces el plano de tu casa y vienen todos a modificarte el plano. ¿Cuánto tiene esta ventana? 2 metros. No, tenés que hacerla de 2, dame el escalímetro, hacela con 2,34, porque te están esperando en la casa de abertura con una ventana de 2,34. ¿El pasillo cuánto tiene? 1,20. No, si vos venís con los palos de golf, ¿cómo hace para...? Pero si yo no juego al golf, mañana le querés vender la casa a un jugador de golf y no te la compra. Entonces, somos todos casi arquitectos, somos todos casi de todo, somos casi médicos. ¿Qué te dio el médico? Terramicina. No le dé bolilla, que no pasa nada con la terramicina. Tenés que tomar pentomicina, que es mejor. Y el otro va y compra la otra. Eso somos los argentinos. Somos todos casi de todo, pero hay 2 cosas que somos todos. Todos somos directores técnicos de la Selección Nacional de Fútbol y todos los argentinos somos detectives. Yo les aseguro que de cada crimen que se está ventilando en los medios de comunicación, todos los argentinos tienen la forma de resolverlo y su propia teoría. Hasta tal punto que se convencen tanto de eso. Ustedes fíjense, le voy a mencionar un caso en el que yo trabajé, el de María Marta García Belsunce. Eso te iba a decir, ¿recordás algún caso que alguien haya venido y te dijo, no, Raúl, esto yo ya lo resolví en casa? Pero el caso de María Marta García Belsunce, que nosotros sostuvimos con Rafo desde aquel momento, y no tienen más que buscar archivos, de que el marido no tenía absolutamente nada que ver y que esto había que buscarlo como que era un delito de homicidio en ocasión de robo, ¿sí? Antenoche estuve cenando aquí cerca con un amigo, y dice, no, pero algo el marido tuvo que tener que ver, pero la Corte de la Nación dijo que no. La Corte se equivocó. Vamos a ese caso, ya que sí, lo trajiste, lo íbamos a tocar después, pero vamos a ese. En un principio, Carrascosa encuentra a María Marta muerta. En el baño. Y lo que buscan es hacer el certificado de defunción. ¿Esto es así? ¿Yo estoy diciendo lo correcto? ¿Se llegó a entender por qué se busca hacer ese certificado de defunción? ¿Él no ve que tenía orificios de bala? Yo me voy a hacer cargo de lo que digo. Esto vino por abuso de poder de gente de cierto nivel social, más que económico, no socioeconómico, porque de cierto nivel social, sí, que cree que alguna de esas personas cree que está por encima de todo, inclusive de la ley. Entonces dice, a mi hermana no le van a hacer autopsia, ¿sí? No le vamos a llevar el disgusto que le hagan la autopsia a mi hermana. Entonces, habrá que hacer todo lo que sea necesario
para que esto no ocurra. Por ejemplo, sacame a la policía encima, porque si viene la policía, obviamente se le va a hacer la autopsia. Con la presencia de un fiscal que fue condescendiente con esto, fue partícipe indudablemente de esto, hasta que cuando le traen un certificado, él dijo, tráigame un certificado de función y se cierra el caso. Claro, el certificado de función decía paro cardiorrespiratorio no traumático, y el fiscal vio que estaba muerta con la cabeza agujereada, que se atribuyó, según la teoría que instala uno de los médicos, a un golpe en la canilla, y para quien no es experto en ciencias forenses, esto era perfectamente creíble. No importa, el especie de castigo que yo tuve durante años de escuchar que me decían, pero ¿cómo no se va a dar cuenta que tenía 5 balazos en la cabeza? Y le contestaba siempre a ese interlocutor, ¿y vos cuántos cadáveres viste con disparos en la cabeza como para asegurarme cómo se tiene que ver, verdad? O sea, siguiendo la imagen televisiva o cinematográfica de 5 disparos en la cabeza cuando en realidad no se veían. Yo tengo el video de la autopsia donde los médicos los descubren luego de practicar algunos cortes de tejido blando. Pero bueno, no importa. Contra eso había que de alguna manera luchar, pero con el encubrimiento del homicidio del homicida, absolutamente no. No. No obstante, tengo que dar la derecha a que resulta complicado de creer, ¿verdad? Y máximo cuando teníamos en los medios de comunicación que el caso se debatía más en los medios que en el expediente mismo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Quizás es uno de los casos donde se puede ver, ¿no?, la influencia de los medios en la opinión pública muy fuerte. ¿Sentís que muchas veces se toman decisiones por parte de la justicia? Mientras yo era funcionario en actividad, lo tenía expresamente vedado. Yo debía tener autorización para hablar con los medios, que normalmente me la daban, porque yo soy de los que piensa que la población tiene que estar informada. Es una de las características del sistema democrático, la publicidad, y los actos de gobierno también involucran a los actos del Ejecutivo, y la policía y los funcionarios dependen del Poder Ejecutivo, por supuesto, con los límites de no estropear una investigación en curso y entendiendo que hay otro operador en escenario, que es el funcionario judicial, que es el que en realidad es de alguna manera, y si se me permite lo grosero del término, el dueño de la cosa. Que normalmente el juez, doctor, le decíamos nosotros, tiene algún problema, vamos a recibir al diario tal o al canal tal. Torres, no hay ningún problema, pero usted sabe, quédese tranquilo, doctor, que aquello sensible de la investigación no se va a dejar trascender. Esto era lo normal. Hoy en día, después que me retiré y ahora que tenemos todas las redes sociales, yo acostumbro en Twitter, en todos los casos estos que tienen gran sensibilidad, yo doy una versión forense del caso. Lo hice con el caso de Cristina desde el primer momento y les voy a explicar por qué. Yo soy hijo de la educación pública. Yo jamás gasté un centavo en mi educación, jamás. Me la pagó toda la sociedad argentina, sí, a través de sus impuestos. Mi título de grado, y yo entiendo que eso, y mi título, hasta el secundario, yo fui al liceo policial y no gasté, mis papás no pagaron jamás un centavo. Y tenía ropa de invierno, de verano, de salida, de desfile, etcétera, etcétera. Y comíamos muy bien y estábamos muy bien atendidos. Nos tenían un poquito corriendo, pero bueno, era parte del folclore, ¿no? Uh-huh. Entonces yo entiendo que tengo una obligación con la sociedad argentina y es devolver eso que a mí se me dio. Y la única forma humilde que tengo de hacerlo es tratar de echar luz en cuanto pueda a estos casos que, de lo contrario, un caso como el atentado contra la doctora Fernández de Kirchner, todos sabemos que hubiera acrecentado esta grieta famosa, ¿verdad? Y en cambio, si uno esclarece, a ver, se hablaba de que era un arma que era un arma de agua, una pistola de agua y que había sido un hecho simulado. Y yo lo analicé el video sin pasarme de lo absolutamente objetivo y dije, no, esto es tal cosa. Lo que no indica bajo ningún concepto una simpatía política en uno u otro sentido, esto que quede claro. Lo mismo hice en algún momento con el caso Nisman en el primer tramo. Luego se politizó de tal manera
y había personas de mi amistad personal, discúlpeme la redundancia, involucradas, que entonces decidí no opinar más porque me pareció que no era ético, ¿no? ¿Al día de hoy seguís sin opinar sobre el...? Sí, porque fui convocado 3 veces y yo me negué a participar, y entonces yo creo que no es ético que yo hable del caso. Pero tengo mi propia convicción, sin duda, que obviamente es un caso que he investigado, ¿no? Bien. Hay 2 preguntas que quiero que no me queden afuera, que son por ahí más técnicas. ¿Qué engloba el concepto de perfiles criminales? Como para que nos desarrolles. Perfiles criminales. Los perfiles criminales, existen 2 tipos de perfiles, el perfil deductivo y el perfil inductivo. Sencillito ese. ¿Qué es el perfil inductivo? Estudiamos a criminales que se encuentran cumpliendo condenas, etcétera, y vemos cómo son sus comportamientos, sus conductas, etcétera. Esto ya lo hizo, pese a que tiene mala prensa, pero lo hizo Lombroso, ya esto digo porque Lombroso tiene muy mala prensa, ¿no? Pero esto ya lo hizo Lombroso, que era un médico y antropólogo de alguna manera, era un extraordinario médico forense, que tomaba a los criminales conocidos para de alguna manera generar perfiles útiles que permitieran investigaciones, clasificación, etcétera. Lombroso, pero se metía también con características físicas, además, sí, ¿no? Eso quedó porque desestimado. él tenía mucho de antropólogo, aunque no tenía el título de antropólogo, era médico. Él había sido médico militar en Italia, había participado en la guerra de Piamonte, etcétera. Él practicaba la antropología, ¿verdad? Estudiaba especialmente a sus compañeros militares, ¿no? Y tenía una animadversión particular. Hoy los movimientos feministas que lo querrían casi linchar a Lombroso, porque él tenía una animadversión particular por la mujer delincuente. Para él la mujer delincuente era peor que el hombre delincuente. Por cierto, estamos hablando de fines del siglo XIX, las mujeres delincuentes eran excepcionales dentro de lo más raro, ¿verdad? Pero para él, decía, la mujer tiene el instinto del salvaje, la mujer delincuente, ¿no? Y cuando él le hablaban de una mujer de la vida, por ejemplo, de una prostituta, bueno, era ya directamente la máxima expresión de este comportamiento comparable con alguna escala zoológica, ¿no? Fuera de este perfil existe el perfil deductivo, que es el análisis e interpretación de la escena del crimen y de la autopsia para ver si podemos determinar las características del criminal. Pero la mejor herramienta que nosotros obtenemos es el modus operandi. Cuando nosotros establecemos cuál es el modus operandi del criminal, es como la marca en el orillo que él deja, es como su sello de alguna manera de identificación, ¿verdad? De esto se tratan los perfiles criminales, de manejar esto para interpretar y sacar conclusiones, insisto, cuando tenemos todo el contexto. Porque en el caso Nisman, por ejemplo, habían pasado horas de la muerte del doctor Nisman, sí, y yo escuché en un canal de televisión, lo de Nisman fue un homicidio. Eso automáticamente me sonó una campana en el cerebro, me fui a mirar la pantalla de televisión, ¿no? Y algún colega mío, o de otra profesión forense, dijo, es un homicidio porque el doctor Nisman murió en pijama y los abogados no se suicidan en pijama. Y yo digo, está fenómeno si me dice de dónde sacó esto, porque yo jamás escuché una cosa tan descabellada como esto. Y en realidad estaba sacando conclusiones porque sí. Y yo le digo, pero discúlpeme, ¿cuántos abogados muertos ha visto víctimas de suicidio para que usted me diga que un abogado no se suicida en pijama? No existía. Bueno, estamos hablando de perfiles útiles a partir de experiencias comprobadas. Y esas experiencias comprobadas, Robert Ressler, que fue la escuela a la que nosotros seguimos, el gran perfilador americano, fundador de la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, si ustedes han visto, y seguro que han visto El Silencio de los Inocentes, sí, el personaje que representa al jefe de Jodie Foster es el mismo Ressler.
Okay. Se lo ha interpretado a él. De hecho, si vuelven a ver la película, van a ver en los créditos a quién consultaron los productores de la película, a Robert Kenneth Ressler. Okay. Ressler se puso a hacer esto, a buscar perfiles inductivos. Cada criminal importante que en el territorio americano era detenido, Charles Manson, hoy por estos días están haciendo, hay toda una movida de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, Sí, cualquiera de esos Sí. criminales, ellos lo entrevistaban con la colaboración de ellos, los que se prestaban, ¿verdad? Esto sirve más entonces para asesinatos más seriales, asesinos seriales. No, en realidad los perfiles se utilizan para todo tipo de casos, pero los hechos a repetición va a ser mucho más enriquecedor lo que uno obtenga, ¿verdad? Pero no pensar lo que se transmite, que van a decir, el autor de estos crímenes estaba vestido con traje azul. No, se entiende. Y el deductivo que hablabas recién, que muchas veces puede ser muy subjetivo, supongo que también tiene una ciencia detrás, no es deducir cualquier cosa. En realidad, insisto, el modus operandi y haber tomado todos estos perfiles inductivos es lo que nos permite, vamos a usar de nuevo el caso de la doctora Fernández de Kirchner. Okay. Cuando yo vi la mecánica del hecho, y lo mandé en un Twitter, acá van a ser fundamentales, sin yo tener información alguna, más lo que estaba viendo, van a ser fundamentales las pericias psicológicas y psiquiátricas sobre el individuo autor material de la tentativa. Y bueno, ustedes fíjense que las pericias psicológicas y psiquiátricas ya están dando un perfil con un altísimo grado de conflictividad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Esto por qué? Porque nosotros, a partir de la experiencia de cientos o miles de casos conocidos, sabemos que un comportamiento errático como ese, de no verificar el arma, etcétera, etcétera, está indicando casi con seguridad alguna patología psiquiátrica, ¿no? Bien. Okay. La otra pregunta que tenía es si los femicidas tienen alguna característica o algo a distinguir en el perfil, algún rasgo particular. El femicidio es un problema que no estamos encontrando la vuelta para resolverlo precisamente por eso. Nosotros seguimos al psicólogo ruso-americano Uri Bronfenbrenner cuando nos habla de los modelos ecológicos. ¿Qué es el modelo ecológico? Ver todo lo que afecta desde el punto de vista del comportamiento a un individuo. Entonces vamos a ver circunstancias que son propias de la sociedad, circunstancias que son propias de la comunidad, circunstancias que son propias de las relaciones interpersonales y circunstancias que son propias del individuo. Vamos de lo general a lo particular. Bronfenbrenner dice del exo al endosistema. Él lo llama eso un sistema. A ver, características de la sociedad. Perfiles rígidos para cada sexo, la cultura, yo no la voy a llamar machista porque suena demasiado de venta, ¿no? Pero la cultura patriarcal, indudablemente. Sí, no solamente, claro, pero no solamente de los pueblos originarios, que la tenían, por cierto, sino también de nuestra herencia europea. El pater familia romano tenía derecho de vida, de muerte y de sexo sobre sus hijos y sobre su familia. Por eso cuando nosotros vemos una relación incestuosa, que nos queremos rajar las vestiduras, lo hacían tanto algún pueblo originario, en alguna etnia determinada, en alguna geografía determinada, como una costumbre ancestral que costó muchísimo revertir, pero lo hacía también el pater familia romano, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que tienen que ver con lo social. Luego con la comunidad. Aislamiento de la pareja, aislamiento de la mujer ocupa roles que antes estaban reservados exclusivamente al hombre, ¿verdad? Y como algunos aplaudimos el éxito de la mujer, hay quienes se sienten en una inferioridad de condiciones, en un plano que la cultura y la sociedad jamás le hubieran permitido tener una jefa mujer. A eso me refiero. Y hoy, sin embargo,
tenemos una mujer, nosotros que ahora es vicepresidente, que fue 2 veces presidente, no solamente nosotros. Chile, Alemania, Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, ni hablar de Angela Merkel, y además creo que una de las más longevas en cuanto a tiempo de ejercicio como primera ministra, claro, y con un éxito formidable, y que se retiró porque dijo, me cansé, ¿verdad? Porque si no seguiría haciendo. Entonces, hay hombres que no están preparados para eso, ¿verdad? No, por más censurable que esto sea, yo no justifico, sino explico. Luego la de las relaciones interpersonales. Y finalmente del individuo en particular. Individuo que ha presenciado a lo mejor en su niñez violencia de género o violencia doméstica, por lo tanto lo tiene culturalizado. Siempre los episodios de femicidio los vemos asociados al consumo particularmente de alcohol y a veces de otras sustancias psicoactivas, pero el alcohol casi siempre está presente. Entonces, les pongo un ejemplo. Tenemos en realidad más de 40 distintas variantes en cada uno de estos 5 pasos del sistema que hacen que sea complicada la prevención. Porque ¿qué hacemos? Vamos a tomar el alcohol. ¿Qué hacemos? Atacamos el alcoholismo. ¿Y qué hacemos con todas las otras variantes que tenemos sociales, comunitarias y de las relaciones interpersonales? Por eso es muy difícil de prevenir, y la única forma de prevenir los crímenes de género es la educación. Ahora, ¿qué le decimos a las mujeres que están siendo víctimas de violencia? ¿Que tiene que esperar 2 generaciones? O, como de alguna manera la respuesta que le estamos dando, que le vamos a dar la mejor morgue, los mejores forenses para que trabajen sobre su cadáver. ¿Eso es lo que tiene que esperar una mujer como expectativa? Yo creo que, y esto lo asumo y es muy personal, lo he trabajado mucho, he escrito sobre esto, lo he publicado en libros. El problema de los crímenes de género requieren de un compromiso de la sociedad, pero no es un compromiso de la sociedad. Bienvenido las ONG feministas, bienvenido la justicia que reacciona con las oficinas de violencia de género, todos bienvenidos. Pero yo me refiero a un compromiso de la comunidad, de la sociedad, a partir de una sumatoria de compromisos individuales. No sé si se entiende. No la sociedad en conjunto, sociedad como sumatoria de que cada uno de nosotros asuma el compromiso. Y les voy a poner un solo ejemplo. Si esta noche, después que terminemos de hacer el programa, nos vamos los 3 a cenar y elegimos las cañitas para ir a cenar. Y estamos cenando en las cañitas y está lleno el restaurante de gente y entran 4 individuos con pistolas y dicen, esto es un asalto, y con violencia le arrancan a pistolazo, nos roban los celulares, los relojes, el dinero que tenemos, y que yo, empujones, alguna cabeza lastimada, que yo, ¿es un escándalo para la seguridad pública, sí o no? Sí. Sí. Mañana 10 canales de televisión ahí en la puerta, la cabeza del comisario, del jefe de gobierno de la ciudad, que explique cómo en las cañitas. Ahora, si el dueño de ese restaurante, esta misma noche, mata a la mujer de 40 puñaladas, ¿es un escándalo para la seguridad pública? Probablemente no. ¿Y qué es más grave para la sociedad? ¿Que nos roben los relojes y los celulares o que maten a una mujer? Sin duda que maten a una mujer. Bueno, entonces no hay un compromiso todavía de cada uno de nosotros y después sumarlo a compromiso. Sí, el Estado reacciona, los ONG reaccionan, el Poder Judicial reacciona, pero nosotros estamos teniendo una mujer muerta cada 30 horas y la cifra aumenta. Nunca ha decrecido, ¿verdad? Entonces, miren, Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York. Y ¿no? Hombre de la mesa chica de Donald Trump, que sí. Fue alcalde yo estuve en Nueva York estudiando la política de tolerancia cero, dedicó tanto esfuerzo a luchar contra la violencia doméstica como contra la narcocriminalidad. Lo ha publicado él, inclusive Howard Safir, quien fuera su comisionado de policía, el hombre que implementó la política de tolerancia cero, no fue Giuliani, él fue el ideólogo, fue Howard Safir, lo escribe. Porque son las 2 cosas que más perjudican la calidad de vida del ciudadano de Nueva York, la calidad del ser humano, ¿no? Ok. ¿Estamos para jugar, cambiando de tema? ¿Estamos para jugar, Raúl? ¿Vamos? Vamos.
sí, dame. En 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, vamos. Palabras cruzadas, tematizadas, 5 minutos de curiosidad elevada. La profesión como la base de las preguntas que toda la gente se hace. Raúl, arrancamos. Si te digo bala, ¿qué información se puede obtener de una pericia balística? ¿Cuál es el arma de fuego que se ha empleado, el calibre, el tipo y muchas veces la distancia de disparo, si es el mecanismo de muerte o no? Me encanta, me dice taca. ¿Y algún caso que recuerdes de algo que se haya hallado en una bala o algo, alguno famoso que digas, mira, con esto se resolvió? Bueno, les cuento algo. El general George Armstrong Custer fue un coronel luego de la Guerra Civil Americana, que era el individuo que dijo, el indio bueno es el indio muerto. Se dedicó a exterminar al pueblo Sioux y Cheyenne hasta que los Sioux y los Cheyennes, que eran enemigos por naturaleza, se unieron unos contra otros y lo enfrentaron en Little Bighorn, exterminando al 7º Regimiento de Caballería que él comandaba y con él también. Los peritos en balística de la policía de Nebraska se fueron a la zona de la batalla. 200 años después, o 100 y pico de años después, pasaron detectores de metales, recuperaron proyectiles y vainas, y analizando el movimiento de cada una de las armas que participaron en la batalla, hoy conocemos, merced a un software, hoy conocemos cómo fue todo el movimiento de la batalla de Little Bighorn. Se está haciendo lo mismo en algún lugar de una batalla acá en Argentina. Los arqueólogos forenses están trabajando en ese sentido. Tremendo, cómo se puede, eso. Tremendo, con la tecnología se revive un hecho. Crimen, ¿qué es lo más importante desde una mirada criminalística a la hora de analizar un crimen? Punto 1, lo más importante. Indudablemente el corpus criminis, que es el cadáver. Ok, el cuerpo habla entonces. Sin ninguna duda. Evidencia. ¿Algún caso curioso que recuerdes en el que se haya descubierto a un criminal por alguna evidencia que haya dejado? Pero en la mayoría es por alguna evidencia que se ha dejado. Pero quizás un desliz que se le haya pasado. Bueno, nosotros tuvimos una vez un robo a un banco. Un banco muy importante en la ciudad de La Plata, un asalto, que habían robado una cantidad muy importante de dinero, y uno de los delincuentes, cuando ingresa al banco con lentes oscuros, el banco tenía poca iluminación, se sacó los lentes y los dejó arriba de uno de los aparadores del banco y continuó el asalto y se fue. Y quedaron con su dígito pulgar derecho. Mira, así es justo esa huella. Esa misma tarde sabíamos quién era el autor del robo. Ahí va, huella. ¿Hay un banco de huellas dactilares que tiene la policía o algún...? La policía tiene, todas las policías argentinas tienen el Automatic Fingerprint Identification System, que es una computadora desarrollada por la firma Sagem de Francia, donde nosotros, a partir del hallazgo de un rastro papilar, en el término de unos minutos sabemos a quién corresponde, en tanto en cuanto esté fichado, ¿no? Pero ¿estamos todos fichados en general? O sea... Las fichas que tiene la policía, nosotros estamos todos fichados en el Registro Nacional de las Personas, que es otro ámbito. Okay. Y, por ejemplo, en el caso García Belsunce se encontraron unas huellas que la policía no tenía fichadas y lo vinimos a buscar al Registro Nacional de las Personas. Ok. Mira. Cámara de video. Hablando de películas, ¿alguna serie, documental o peli para recomendar que hable de crímenes? Citizen X. Citizen X. Okay. Ciudadano X. No, muy vieja, vale todo. No la tengo, vale todo. Vale obvio. todo. Es la investigación del criminal, uno de los criminales, primero soviético, luego ruso, Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov, autor de 54 homicidios de niños y niñas y adolescentes en inmediaciones de el Estrishka, el tren eléctrico que corre por los Urales en Rusia. El investigador, el coronel Burakov, de la policía de la Federación Rusa, un brillante investigador. Vamos a verla. Cinta perimetral. ¿A qué elemento o actividad de la vida cotidiana te gustaría tener por fuera de tu vida con una cinta perimetral? A Boca. A Boca, ok. Es buena respuesta. Luz ultravioleta. ¿Para qué se utiliza la luz ultravioleta? La luz ultravioleta es, tanto la infrarroja como luz ultravioleta, es aquella que nos permite ver un montón de cosas que con el espectro de luz
normal no podemos ver. Lo que más común que vemos con la luz ultravioleta, lo más común es el semen, el esperma. Ok. Se ve con una fluorescencia azulada muy fuerte. Ok, como que llama la atención el semen en una escena del crimen con la luz. Sí, Se ve sí, muy sí, azul. Cuestionario. ¿Qué pregunta que no te hicimos te harías a vos mismo? Ay, justo. Esperamos la hacemos respuesta. Si volviera a nacer, sí haría lo mismo. ¿Y la respuesta? Absolutamente sí. ¡Ay, qué hermoso! Muy bueno porque Me nos da encantó. un pie para este programa que es de apasionados. La verdad que es un programa de apasionados. Sí. Bueno, justamente te quiero llevar a la primera parte, Raúl, y preguntarte qué consejo le darías a los y las oyentes que se quieran dedicar a esto o no, a algo que los apasiona. Vos sabés que desde que aparecieron una serie de versiones cinematográficas, es más, nosotros somos de alguna manera responsables de esto cuando hicimos Forenses con Rafo, que fue un programa muy, muy exitoso, ¿verdad? Hay otros programas como TN tiene su programa, Cámara del Crimen, por ejemplo. Yo estoy haciendo un programa ahora que es Crimen y Misterio en Canal 9. De alguna manera, como el caso criminal genera mucha seducción, empezamos a notar, porque yo soy docente universitario también, doy clase en este momento en 8 universidades, todas que dan carreras afines a esto. Y entonces empezamos a notar que la convocatoria empezó a ser de alguna manera exponencial. Teníamos cada vez más que estén realmente convencidos de que es su vocación, que no estén seducidos por lo cinematográfico, porque la realidad siempre supera a la ficción, ¿verdad? Y la supera y no es lo que uno tiene a lo mejor en expectativa. Si yo les dijese que un investigador forense tiene que estudiar muchísima química, muchísima física y muchísimas matemáticas, ¿me creen? Es así. Un licenciado en criminalística tiene que aprobar 4 químicas, tiene que aprobar 2 físicas, tiene que aprobar 3 matemáticas, y eso uno generalmente piensa que ser detective es ir a la escena del crimen, estar fumando una pipa, claro, sacar conclusiones. Y en realidad un criminalista tiene que tener una muy sólida formación científica, ¿verdad? Bueno. Raúl Torre, en Tematizados, muchas gracias por acompañarnos.